tardes asiento, vamos a dar por iniciada esta sesión. Muy bienvenidos a todas, todos. Comisión de Reglamento, tras nuestro trabajo en subcomisiones. Bien, la de hoy día va a ser una sesión informativa para establecer un poco las bases de lo que vamos a hacer en los siguientes días. Le voy a dar la palabra a Daniel para que nos comente del trabajo que se realizó el día viernes y luego le vamos a dar la palabra por breves minutos a los coordinadores de las subcomisiones para que también nos informen de lo que hicieron. Y finalmente vamos a conversar de cómo vamos a abordar las cientos de indicaciones que tenemos. Vamos a hacer un cronograma de trabajo hoy día para quedar de acuerdo cómo vamos a sesionar a partir de mañana. Adelante, Daniel. Perdona, Maya, un segundo. Sí, claro, Julián. Sí, no, yo quiero informar que ha justificado debidamente su inasistencia a esta sesión la convencional señora Marcela Cubillos y en su reemplazo nos acompaña, buenas tardes, don Pablo Tolosa. Buenas tardes, colegas convencionales constituyentes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Haciendo indicaciones como todos, claramente. Bueno, comentarles para todas y todos que el día viernes tuvimos la reunión de la coordinación de la Comisión de Reglamento con los coordinadores, las y los coordinadores de las 3 subcomisiones, más el representante designado por el conjunto de escaños reservados, para efectos de elaborar la propuesta consolidada de informes, de básicamente el articulado del reglamento. La jornada fue un poco extensa, fue casi todo el día viernes, como probablemente sepan. Trabajamos, bueno, la reunión comenzó a las 9:30, pero se hizo un receso para que los secretarios nos ayudaran a elaborar una primera versión del texto unificado y trabajamos desde las 10:45 hasta alrededor de las 2 de la tarde y luego desde las 3:15 hasta cerca de las 6 de la tarde. Y ahí entonces les pudimos enviar el texto de la propuesta consolidada. Fue un trabajo, sí, a ser muy presente, que el trabajo fue de sistematización, de reordenamiento de algunos párrafos o artículos y ajustes meramente formales a su contenido. Cuestiones de aplicación de reglas ortográficas, comas, tildes y algunos pequeños ajustes en palabras. No se modificó nada que fuera de contenido porque en esa misma instancia se les comunicó a quienes formularon ese tipo de propuestas, cuando no hubo acuerdo en proceder al cambio, que se formularan las indicaciones respectivas en la oportunidad que tuvimos y que venció el día de hoy al mediodía. Entonces fue una tarea en ese sentido, de sistematizar, de ordenar y de hacer ajustes meramente formales. Fue una jornada en ese sentido muy provechosa, se cumplió el cometido y eso nos ha permitido entonces avanzar. No está de más felicitarles por el trabajo realizado en estas últimas 2 semanas como subcomisiones, como subcomisión de orgánica y funcionamiento, como subcomisión de iniciativa, tramitación y votación de normas constitucionales y como subcomisión de vínculo con otras comisiones. Los respectivos informes y articulados fueron también remitidos a sus correos electrónicos y que también están a vuestra disposición ese trabajo realizado. Así que ahora lo que corresponde, como decía Maya, es darle la palabra a cada uno y cada una de los coordinadores de subcomisión. Les vamos a dar 10 minutos para que nos puedan contar brevemente el contenido del articulado que realizaron, en el caso de las subcomisiones 1 y 2 particularmente, y en el caso de la subcomisión 3, que nos cuenten los avances de las otras comisiones provisorias, brevemente también para saber en qué punto están y qué es lo que nos estaría llegando oportunamente después del 28 de agosto inicialmente. Entonces comenzaríamos con la subcomisión de orgánica y funcionamiento. La idea es que nos cuenten el resultado a grosso modo. Rosa.
Perdón, Rosa, disculpa, un segundo. Es que había pedido la palabra sobre este primer punto, Rodrigo, y luego te damos la palabra inmediata, Rosa. No, solo muy breve para, en primer lugar, felicitar a los coordinadores de las subcomisiones. Creo que hicieron un gran trabajo, pero además felicitar a la coordinación de la mesa, porque la verdad es que tener el viernes el informe consolidado para mí fue una sorpresa la rapidez que lo lograron, y con errores muy menores. Creo que solamente hay un error de un párrafo que debe haber estado antes, pero realmente quería felicitar a la mesa y a todos los coordinadores. No me correspondió estar en ese grupo, así que quiero extenderlo a los coordinadores de todas las comisiones porque realmente facilitaron mucho el trabajo teniendo este texto el día viernes. Eso. Perfecto, gracias. Ahora sí, entonces Rosa Catrileo y Mauricio Daza, que por favor nos cuenten el trabajo de la subcomisión número 1. Sí, gracias Amaya y Daniel, Mari Pulamien. Saludarlos primero, también a las personas que nos estén viendo. Contarles que nosotros como subcomisión nos constituimos, nuestra primera sesión de trabajo fue en la Universidad de Chile. Adoptamos una metodología de considerar todas las propuestas de normas que habían sido presentadas en las exposiciones que preparamos los convencionales constituyentes para la comisión. En base a ello se hacía una selección de las normas, base para poder realizar indicaciones y en virtud de ello se presentaban llegamos a los textos definitivos. Esa fue la metodología de trabajo que consideramos más adecuada para hacernos cargo también de las propuestas que habíamos presentado nosotros mismos. Tuvimos jornadas bastante extensas, una llegó hasta la 1:30 de la madrugada y la última, hasta las 11:30 de la noche. Entonces también aprovechar de agradecer el trabajo de los compañeros convencionales que estuvimos ahí por más de 15 horas en algún momento trabajando, lo que también hicimos el día viernes junto a la coordinación de la comisión. Nosotros vimos en general las normas generales, los principios, también la estructura de los órganos en particular. Quedaron algunos temas pendientes relacionados con las comisiones orgánicas, toda vez que hay comisiones provisorias que todavía no tienen los insumos para poder nosotros elaborar, y decidimos hacerlo de esa manera a la espera de que esas comisiones pudieran tener los resultados de su trabajo, de manera de no estar haciendo un trabajo doble. Entonces, por eso quedaron ciertas temáticas pendientes, y también para hacernos cargo de la tercera subcomisión que precisamente tenía como objetivo relacionarse con estas otras comisiones provisorias. Hicimos la entrega del informe definitivo dentro de plazo, así es que también ese es un logro porque fue mucho trabajo, da cuenta eso, lo extenso de las jornadas, pero también fue realizado con alta responsabilidad y sabiendo que teníamos que llegar a la meta de entregar el día jueves a la hora que fuera, pero entregar el texto, y eso se logró. Mauricio. Gracias Rosa, gracias Amaya y Daniel. Bueno, como se ha señalado, nosotros lo que tratamos de hacer durante el trabajo de esta comisión es generar espacios de diálogo para los efectos de que pudiesen darse acuerdos en la redacción de la norma. Y de esta manera lo que hicimos metodológicamente era ocupar un texto base que estaba dentro de los distintos textos bases que habían sido propuestos por parte de los convencionales y que habían sido señalados además y también desarrollados en una sesión que tuvimos en el trabajo de esta comisión de reglamento, y a partir de aquello se presentaban indicaciones y generábamos un espacio después de la exposición de las indicaciones para los efectos de que se pudiesen reformular o refundir varias de estas indicaciones, y por esa vía logramos, yo diría que avances bastante consistentes, dando un espacio a la deliberación. Lo hicimos rápido, pero no a la rápida, y por eso es que nos tomamos un espacio que muchas veces extendió el debate, pero creo que es parte de la democracia. La democracia toma tiempo y se requieren espacios de deliberación que sean acotados, pero que generen la posibilidad de una retroalimentación a partir de lo que es este debate en relación a las distintas propuestas, para que puedan cambiar, ¿no?, a partir de escuchar
al otro, al resto de los convencionales. Y esto se logró en gran parte de las normas que finalmente resultaron en lo que ha sido el texto que se entregó a la Comisión y que forma parte del refundido que se envió para los efectos de poder presentar indicaciones que vamos a empezar a abordar a partir de esta semana. Así que yo quiero agradecer para finalizar a Tami Pustilnik, a Maya Alves, Yanis Meneses, Constanza Jugue, Helmut Martínez, Hugo Gutiérrez, Hernán Larraín, Claudio Gómez, a Luis Jiménez, a Rosa, que fue la verdad que una compañía espectacular para realizar esto y nos acompañamos, hicimos un trabajo conjunto y colaborativo que nos permitió enfrentar este desafío. Así que muchísimas gracias a todos y espero que sea un buen punto de partida para el trabajo que vamos a realizar esta semana. Gracias. Magnífico. Le vamos a dar entonces ahora la palabra, perdón. ¿Está aplaudiendo o levantando la mano, Tami? Aplaudiendo. Súper. Bien. Entonces, le vamos a dar ahora la palabra para el trabajo de la subcomisión número 2 a Bárbara Sepúlveda y a Guillermo Namor. Muchas gracias, Maya. Para comentarles, entiendo que todos conocen ya la propuesta, pero para recapitular un poco todo el trabajo que se hizo durante estas semanas. La subcomisión se constituye el lunes 9 de agosto y comenzamos sesionando en la Universidad de Chile. Se escogió su coordinación en forma unánime y quedó integrada por mi compañera Bárbara y por quien habla. Celebramos 11 sesiones de trabajo y se acordó un cronograma semiestructurado que fue cumplido en cabalidad. En las sesiones 2 y 4 debatimos y acordamos normas sobre iniciativas constituyentes y la coordinación de esta subcomisión comunicó que se permitiría la extensión del plazo de trabajo. En las sesiones 5 del 12 de agosto se acuerda por unanimidad que se aceptará un nuevo cronograma propuesto por la coordinación de la Comisión de Reglamento y la coordinación opta, como una forma de hacer mucho más eficiente el trabajo, de realizar una propuesta de articulado con las distintas propuestas de los distintos colectivos políticos. Y esta fue presentada el sábado 14 de agosto. Se dio plazo para que se presentaran indicaciones a dicho texto el domingo 15 de agosto hasta las 17 horas. Y quiero recalcar esto porque quiero dejar presente y en acta que todas y todos la gente que formó parte de esta subcomisión estuvo trabajando incansablemente durante fines de semana y horarios fuera de sesión para lograr un trabajo eficiente y para comprometernos con la propuesta que estábamos tratando de proponer contra un tiempo o contra reloj. En la sesión del 13 de agosto, los integrantes de la comisión presentaron sus flujogramas sobre cuál entendían ellos era la forma en que se iba a desarrollar el procedimiento de tramitación de la norma constitucional. Y en la sesión 6 del 13 de agosto del 2021 se expusieron estos flujogramas sobre la creación de normas. En el siguiente orden, expuso Ingrid, Bárbara, Daniel, Natividad y Alondra, luego Fuad, luego Ricardo, luego Ruggero, luego Rodrigo, en representación de Marcela, y finalmente Fernando Atria. En la sesión del 7 del día lunes 17 de agosto se votó en general y por unanimidad la propuesta de la coordinación, iniciándose la votación de las más de 131 indicaciones presentadas a dicho texto y formuladas, quiero recalcar, durante un plazo de fin de semana. Este trabajo se desarrolló entre las sesiones 7 y 10, ocurrida el 18 de agosto. En la sesión 11, una vez que logramos cumplir a cabalidad el cronograma que nos habíamos fijado, realizada el 17 de agosto, se procedió simplemente a revisar el texto final del articulado y a enmendar errores gramaticales y estilo, además de simplificar el lenguaje utilizado. La propuesta contempla un procedimiento que regula tanto el inicio como el final del debate o de la tramitación de la norma constitucional, expresado en 35 artículos con 9 párrafos, que los voy a proceder a destacar solo para efectos del registro. Un párrafo de inicio del debate constitucional, de las iniciativas constituyentes, tanto convencionales como populares, para la elaboración de normas constitucionales, del trabajo en comisiones, del trabajo en el Pleno, del cierre del debate, de la revisión del proyecto de Constitución, de las reglas sobre votación y acuerdos, las reglas sobre votación de normas constitucionales y un párrafo sobre normas de uso de la palabra.
Creo que a nombre de la coordinación quiero agradecer a Fernando Atria, a Daniel Bravo, a Alondra Carrillo, a Fuad Chaín, a Ruggero Cosi, a Marcela Cubillos, a Ricardo Montero, a Natividad Yanquileo, a Ingrid Vilena, a mi compañera Bárbara Sepúlveda, por su trabajo incesante, eficiente y comprometido por el avance del proceso y por sobre todo por su profesionalismo y apertura al diálogo para poder trabajar. Muchas gracias a todos. Y al señor secretario también, don Rodrigo. Perfecto. Bárbara, yo no sé si quisieras agregar algo. No, en realidad teníamos preparados también mostrarle el flujograma, pero parece que no va a ser necesario que lo mostremos. De todas maneras, se lo vamos a hacer llegar. Ya sabemos que igual están las indicaciones, pero para que tengan el flujograma que fue aprobado, claramente, ahora mirándolo, una podría ver dónde están quizás las deficiencias, dónde hay que mejorar, pero es un flujograma lineal, como destacó Guillermo, y lo trabajamos además en el cronograma que nos propusimos en conjunto, y creo que fue un tremendo logro haberlo sacado además con tanta anticipación que nos incluso permitió revisar el estilo del texto. Así que nada más que unirme a los agradecimientos. Todo lo que Guillermo ha mencionado está contenido en un informe escrito que ya se le hizo llegar y que ya todas y todos ustedes tienen. Así que solo cabría, en caso de que así lo requieran, enviarles este flujograma como un anexo a sus correos. Perfecto, muchas gracias, Bárbara. Bien, y entonces vamos a dar ahora la palabra a los coordinadores de la tercera subcomisión, la de vínculo con otras comisiones, que son Carolina Vilches y Ricardo Neumann. Hola a todos y todas, buenas tardes. Bueno, como saben, la comisión de vínculo con otras comisiones tuvo un trabajo bien complejo, digamos, por el desfase temporal que tuvimos con las comisiones que originalmente nosotros estábamos destinados a coordinar. Sin embargo, se generó un trabajo muy, muy bueno. Quiero partir agradeciendo eso a Rodrigo Álvarez, Yarela Gómez, Natalia Enríquez, Patricia Labra, Ramona Reyes, Agustín Esquella y mi cocoordinadora Carolina Vilches. La verdad es que para mí fue una experiencia increíble participar de esta subcomisión. Logramos un nivel de conversación, de diálogos, de acuerdos bastante profundo y que, como pueden imaginarse, también fue bien conversado dentro de la espera al trabajo de las otras comisiones. En general, nosotros lo que hicimos fue sortearnos. Cada uno de nosotros se sorteó una comisión a la cual fue en calidad de visitante. Ahí fue una primera forma de poder ver en qué iba cada comisión. La mayoría de ellas estaban empezando el proceso de audiencias públicas. En segundo lugar, otra forma de relacionarnos con las otras comisiones fue hacer un formulario donde les íbamos preguntando en qué principios estaban pensando, de qué manera iban a entregar el trabajo, si iba a ser articulado o no, de qué manera pensaban integrar ese trabajo a la comisión de reglamento, etcétera. Y en tercer lugar, tuvimos visitas de los coordinadores de la mayoría de las comisiones a nuestra subcomisión, donde a partir de las preguntas del formulario nosotros hicimos otras preguntas para poder ir aterrizando dentro de lo posible en este desfase temporal que tuvimos con las otras comisiones, lo que podía ser un informe que les diría yo que da recomendaciones generales de la manera en que la comisión de reglamento pueda ir recibiendo de manera orgánica y armónica los aportes de las distintas comisiones. La gran conclusión, y con esto le dejo la palabra a Carolina, y esto no solamente sirve en la etapa en la que estamos ahora, sino que yo creo que va a servir durante todo el trabajo de este año en la convención, es que identificamos que hay problemas de comunicación interna. Hay bastante fragmentación de trabajo, lo que está bien, pero si esa fragmentación no se complementa con una buena comunicación interna, nos quedamos en compartimientos de estanco.
Y parte de las recomendaciones que nosotros hicimos en ese informe justamente tienen relación con eso. De qué manera, tanto en esta etapa que va a alimentar desde el trabajo de las otras comisiones el reglamento, pero también pensando en lo que se viene, el año de trabajo que nos queda, de qué manera podemos mejorar la comunicación interna dentro de la convención, entendiendo que la división del trabajo va a ser un principio, obviamente, que se va a seguir manteniendo. Carolina. Sí, buenas tardes a todas y a todos, a todes. También agradecer el trabajo que desarrollamos en conjunto. Creo que fue bien bueno el diálogo y la cooperación, la colaboración de todos los integrantes. Y bien mencionar que la mayor preocupación es el desfase con la propuesta de las otras comisiones, quienes no lograron entregarnos en plenitud todo su avance en cuanto a principios, reglamentos o normas que estuviesen trabajando. Recibimos en parte el trabajo de la Comisión de Ética, pero no completo. Entonces no era fácil trabajar con esa parcialidad y realmente nos concentramos en generar un informe en donde se pudiese demostrar de qué forma o cuáles comisiones tendrían una propuesta reglamentaria que serían participación y consulta indígena, descentralización, participación popular y equidad territorial y también derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto entiendo que el plazo que ellos se han dado, estas comisiones se han dado, es la última semana de agosto, situación que podría eventualmente plantearse en esta comisión, en el Pleno. Es una de las salidas que vemos para poder integrar en forma de títulos todos los temas que están pendientes respecto de la participación y especialmente de la descentralización. Si bien se ha ido colectivizando con nuestros equipos o amigas constituyentes también el trabajo de esta comisión, hay bastante preocupación de en qué momento se integran. Y por eso generar un espacio de comunicación suena bastante adecuado, como también la articulación entre coordinadoras y coordinadores, entre comisiones y con la mesa directiva, es parte de la propuesta que se ha levantado, además de poder diseñar un protocolo de disenso para hacer más rápido el debate y la resolución de diferencias de intereses, como también planteamos la posibilidad de trabajar un documento interno en calidad de glosario, de que también permitiera entender de qué estamos hablando con determinadas concepciones que traemos. Y por último, considerar bien los plazos, y aquí los plazos de trabajo para la integración de las comisiones, para los tiempos de reemplazo de las mismas comisiones cuando eventualmente alguien tenga una incompatibilidad para el funcionamiento. Algo que pareció bien riguroso de realizar en esta fase provisoria, pero que se podría normar o reglamentar bien para dar con los tiempos y en una planificación de 12 meses, creemos, ¿ya? Considerando las semanas que son territoriales. Eso, así que agradecer, igualmente sumarme a los agradecimientos y también al trabajo que han hecho las otras subcomisiones. Muchas gracias por los informes de las y los coordinadores de subcomisión. A propósito de lo que comentaba Carolina, recordarles cuáles son los plazos que tenemos hasta este momento, de manera que podamos tener un poco de claridad en el panorama para los próximos días. Recordarles que, de acuerdo a nuestro cronograma general, esta semana, es decir, del 23 al 28 de agosto, vamos a estar desarrollando el trabajo como comisión de reglamento en pleno, a partir de la propuesta consolidada que se remitió el día viernes y las indicaciones que fueron recibidas hasta el día de hoy al mediodía. De acuerdo a lo que tenemos hasta ahora, porque mañana lo que se decida y vote en el Pleno puede haber alguna modificación, pero en principio debiéramos terminar nosotros nuestro trabajo como comisión en nuestro borrador preliminar de reglamento a partir de este trabajo sobre la propuesta consolidada y las indicaciones que vamos a revisar durante esta semana, el 28, y la próxima semana debiéramos entonces recibir las propuestas reglamentarias de las otras comisiones provisorias y desarrollar entonces el trabajo de sistematización y consolidación de este texto del nuestro con las demás propuestas.
como decía Carolina, para incorporar eventualmente como títulos y hacer toda la reordenación que pudiera ser adecuada. Va a ser un trabajo, hasta ahora como está presupuestado, sin perjuicio de los cambios que puedan desarrollarse a partir de la votación del día de mañana en el Pleno. En principio sería esta tarea a cargo de la Comisión de Reglamento, a la cual se sumarían los coordinadores de las demás comisiones provisorias para efectuar ese trabajo sobre nuestro borrador preliminar y las propuestas de texto que las diversas otras comisiones provisorias hayan generado hasta el día 28 de agosto. Ese es el escenario más o menos hasta ahora. Y esa tarea debiera concluir para el 4 de septiembre, en principio, es decir, el día viernes de la próxima semana, porque también está previsto inicialmente que la semana del 6 de septiembre sería cuando esta propuesta ya completa, como consecuencia del trabajo de la Comisión de Reglamento con las coordinaciones de las otras comisiones, dé lugar a un texto que se va a presentar al Pleno. Y ahí se va a abrir un periodo para las indicaciones y cuyo procedimiento no está del todo claro porque está siendo objeto de algunas indicaciones que vamos a votar el día de mañana. Pero ese es el escenario. Entonces, esta semana sería trabajo interno de la Comisión de Reglamento y la próxima con los coordinadores en principio de las demás comisiones. Bien, entonces ahora tenemos que hablar de cómo vamos a trabajar esta semana. Lo primero, contarles que tenemos cerca de 450 indicaciones. Son bastantes. Entonces les queremos proponer, primero les vamos a hablar de los tiempos de trabajo y tenemos que resolver la interpretación de una disposición de las normas reglamentarias nuestras que podría ser que entrara o no en colisión con una norma general de del funcionamiento, las normas preliminares de funcionamiento de la Convención Constitucional. Entonces, no sé, Daniel, ayúdame, resolvemos primero la interpretación y luego la... Eso. Ya. Don Julián, cuéntenos cómo nos fue con las indicaciones. En cuanto a su número, como decía Maya, son alrededor de 450, de contenidos muy diversos. Hay algunas que regulan orgánicamente materias completas, como el Estatuto de los Constituyentes, que, como observaron, no viene en el texto consolidado que se les distribuyó el viernes. Y otras, en cambio, son indicaciones puntuales sobre aspectos muy específicos de las normas aprobadas por las subcomisiones. La Secretaría está haciendo el boletín de indicaciones. Este boletín, como ustedes ya saben, se traslada luego a un texto comparado en que en la primera columna de la izquierda se consigna el texto aprobado por las subcomisiones y en la derecha las indicaciones presentadas, organizadas de manera que vayan enfrentando a sus respectivos artículos y ordenadas según se proponga eliminarlo primero, reemplazarlo después y luego algunas indicaciones a puntos particulares. Eso en general. Perfecto. Con respecto a los tiempos, les queremos proponer el siguiente cronograma de trabajo. Mañana en la mañana hay pleno, por tanto vamos a sesionar en la tarde. Dado que el pleno termina cerca de la 1 de la tarde, queremos preguntarle, digamos, trabajar mañana desde las 3:30 hasta las 7:30. Mañana vamos a trabajar con un horario fijo hasta las 7:30 porque queremos ver cómo logramos avanzar en tiempo. Pero ya el miércoles les queremos proponer sesionar en la mañana y en la tarde. Solo estar atento que es posible que el pleno mañana parta 1 hora más tarde, porque había varios grupos que habían pedido que partiera mañana a las 10:30. Se podría terminar más tarde. Solo tengan presente, eso se va a resolver en la próxima hora. Perfecto, gracias Rodrigo. Pero como partimos 3:30, no partimos tan temprano, 3:30 hasta las 7:30, y el miércoles queremos proponerles trabajar de 9:30 a 1 y partir luego en la tarde a las 3. Pero ya el miércoles lo vamos a dejar hasta total despacho, el miércoles. Y el día jueves, de nuevo, vamos a sesionar mañana y tarde. En la mañana, de nuevo, de 9:30 a 1 y en la tarde de 3 hasta total despacho. Hasta total despacho, porque el día jueves la idea es terminar la votación de todas las indicaciones.
El día viernes vamos a trabajar Daniel, yo y la Secretaría para cumplir con lo que dispone nuestro artículo 9 de entregarles una versión definitiva revisada en lo formal. Solo por si hubiera algún aspecto formal que revisar, les vamos a hacer llegar la versión definitiva, pero nuestro artículo 9, el que votamos para el trabajo de nuestra comisión, señala que esa versión definitiva debe ser también votada por la Comisión de Reglamento. Entonces les queríamos proponer, como cada uno, yo sé que hay gente que viaja a sus respectivos territorios el día viernes, que nos juntemos el sábado a las 11 de la mañana para la votación final del documento a entregar a la mesa directiva. En una sesión telemática, evidentemente, por Zoom, el sábado a las 11 de la mañana, en la medida que sea el documento que hemos trabajado toda la semana, que hemos ido votando y que les vamos a hacer llegar el viernes, debiera ser una sesión muy breve, ¿sí? Pero es necesario que cumplamos con esa votación para hacer llegar el documento definitivo. Bien, eso en términos de horario. Igualmente les vamos a enviar las citaciones, les podemos mandar incluso el cronograma de trabajo, pero al menos para que se planifiquen miércoles y jueves hasta total despacho, ¿sí? Por favor. Así. ¿Alguien quiere hacer alguna observación respecto de esto? ¿Sí, Constanza? Sí, algunos temas. Amaya, primero agradecerles por el texto. Me sumo a los agradecimientos que plantea Rodrigo, porque de verdad quedó muy bien sistematizado el articulado. Algunas observaciones. El primero es de que, en principio, esto quizás es una práctica parlamentaria, pero igualmente sigue siendo importante para nosotros también. Se emiten desde cada comisión, y en este caso subcomisiones, informes que acrediten cómo votó cada convencional constituyente en sus subcomisiones y los argumentos que se entregaron. Y a mi juicio, y eso quedó reflejado en un informe, que en el caso de la subcomisión 2 y subcomisión 3 fueron entregados, pero que nuestra subcomisión 1, no fue entregado ese informe. Y a mi juicio es importante que los convencionales constituyentes de las otras dos subcomisiones tengan claro cuál fue la discusión que se dio, cómo se votaron las indicaciones que probablemente se van a reponer o se repusieron ya en la comisión de reglamento, porque obviamente que hay algunas discusiones que fueron bastante más unánimes que otras, y es importante que toda la comisión de reglamento tenga claro eso. Entiendo que me planteó el secretario que le habían dado plazo hasta el 30 de agosto, pero a mi juicio es inoficioso tener el informe después de que ya votemos las indicaciones. La gracia del informe es tenerlo previo a la votación de las indicaciones y para las discusiones. Y lo último, respecto de las demás comisiones, si nos pudieran hacer si me pudieran decir brevemente qué comisiones serían las que harían sus propuestas y que se integrarían al reglamento, y si esos coordinadores van a tener en la práctica derecho a voz, me imagino que solamente derecho a voz en términos de plantear lo que se hizo, y nosotros vamos a tomar un poco la decisión del texto que queda, solo para tener un poco claro también cómo hacer esa dinámica, si es que ya la sabemos. Perfecto. Julián, ¿tú querías comentar algo? Perdona. Constanza, respecto de la última pregunta, la verdad es que todas las comisiones provisorias tienen presupuestado entregar propuestas reglamentarias, algunas más extensas que otras. La que sería más extensa es ética, porque están desarrollando un reglamento de ética. Luego vendría presupuesto, que tiene algunos aspectos como el Comité Externo de Asignación y algunos otros órganos en materia administrativa. Y luego vendría participación popular, que serían los mecanismos de participación, que deberíamos incorporarlo entonces en el flujo de nuestro procedimiento. Lo mismo con participación y consulta indígena. Y comunicación, entiendo que también regularía una parte orgánica. Y derechos humanos y descentralización sería más acotada, porque sería en relación a una comisión específica sobre dichos temas. Eso es lo que tenemos entendido. Al tiro, Julián, ¿tú querías comentar algo? Luego Tami y Ricardo y Fernando. Julián. Sí, en relación al informe a que se ha aludido, yo quiero hacer presente que el artículo 2 de las reglas que se ha dado a la Comisión de Reglamento dice que la función de las subcomisiones es presentar al Pleno de la Comisión una propuesta de articulado del reglamento. Cuestión que se ha cumplido, como sabemos. En relación con el informe, debo agregar que hasta aquí, hasta el viernes pasado,
La Secretaría ha estado compuesta por solo un funcionario, que es el que les dirige la palabra en este minuto. Este funcionario ha estado acompañando a la comisión y a las subcomisiones en sesiones diarias, a veces de doble jornada, y como destacaba Rosa, en oportunidades bastante extensas. Entonces, no ha habido tiempo, realmente, capacidad física de tiempo, de, además de producir el articulado, producir el informe, que en todo caso está en elaboración y se va a hacer llegar con los contenidos fundamentales, probablemente sintetizados, pero todo, especialmente las constancias, las votaciones, en fin, lo relevante. Y eso se les va a hacer llegar en su minuto. Entre tanto, todas las sesiones están disponibles in extenso en el canal YouTube y en la página web de la convención. Gracias, Julián. Tami, por Zoom. Sí, muchas gracias, Maya. Buenas tardes a todas y todos. Saludarles desde Concepción. Me quiero sumar primero que todo a las felicitaciones de la mesa, de cada una de las coordinaciones, de las subcomisiones, porque realmente el trabajo fue arduo, pero tiene muy buenos resultados, así que muchas gracias. Quería consultar específicamente dos cosas. La primera es si vamos a tener la posibilidad, ya que tenemos tantas indicaciones, si es que podemos, tanto las personas que estén presenciales como las personas que estamos telemáticamente, utilizar tal vez la aplicación para las votaciones. Me imagino que estas 450 indicaciones, estar preguntándole a cada una de las 31 personas cada vez para votar, sería un poco ineficiente, ¿cierto? No sé si eso va a ser posible. Esa es la primera consulta. Y la segunda, para la sesión del día sábado, solo consultar por qué a las 11 y no tal vez a las 9 o 10 de la mañana para no cortar ciertas actividades que por lo menos yo y no sé si otras personas tienen agendadas. Muchas gracias. Sí, solo para contestar, entiendo que no está la posibilidad técnica todavía de hacer esas divisiones. Ahora, yo creo que es imprescindible tenerla de cara al trabajo permanente de la convención, porque evidentemente vamos a necesitar votar innumerables veces y tiene razón Tami que quita mucho tiempo ir persona por persona. Lamentablemente no va a ser así, Tami, o sea, las 450 indicaciones las vamos a votar una a una. Y con lo segundo, en realidad simplemente propusimos las 11 por proponer una hora, pero no hay ningún problema si hay acuerdo de los presentes de la comisión, que lo pongamos una hora distinta, 8 de la mañana, 7:30. 9. Sí. Por la transmisión dice que puede ser a partir de las 9, 9:30. 9:30, perfecto. No hay problema. Bien, había pedido la palabra Ricardo. Muchas gracias, saludar a todas, a todos, sumarme a las felicitaciones por el excelente trabajo de las últimas semanas, valorar el clima que hemos tenido adentro de la comisión y de las subcomisiones, el clima de trabajo, y especialmente a los secretarios que nos han acompañado, también a los coordinadores. Sin perjuicio de todo esto, yo quiero hacer un llamado también a que le demos una vuelta a la forma en que estamos trabajando a nivel de convención y a nivel de comisión. Nosotros llevamos 2 semanas ya completas de corrido trabajando en temas de reglamento. El fin de semana pasado recibimos indicación a las 12:01 el sábado, tuvimos que presentarla hasta las 5 de la tarde el domingo. Este fin de semana pasó algo similar con un texto más grande, el viernes en la tarde, que fue un esfuerzo increíble de los coordinadores, y tuvimos que presentarlo hoy día a las 12. Nosotros presentamos un mail solicitando que se ampliara el plazo, y yo entiendo que es complicado y que no se pudo, yo entiendo a los coordinadores. Pero creo que no debemos acostumbrarnos a trabajar de esta forma. Nosotros por lo menos somos 3 personas acá que representamos un colectivo y no tenemos margen para bajar al colectivo del resto de los constituyentes, que somos 16, para poder conversar qué es lo que se está debatiendo, cuáles son los principales puntos y si alguien quiere sumarse a las indicaciones que nosotros estamos planteando de armarla en colectivo. Lo mismo sucede con las 450 indicaciones que ingresaron. Yo estoy seguro que la gran mayoría son solo de forma, que a lo mejor si hubiésemos tenido un margen para trabajar en conjunto, podríamos haberla
trabajado juntos y reducir en un gran número esas indicaciones y no tener que votar las 450. Entonces, a través de la coordinación, yo hago ese llamado, nosotros ya lo hicimos una vez en sala, lo vamos a reiterar. Yo entiendo que hay una presión y un cerco mediático que empuja el trabajo en tiempos que muchas veces acomodan más a la prensa o al público que a nosotros. Pero esta es una convención autónoma y los tiempos tenemos que darlos nosotros. Estamos trabajando en la base del reglamento que va a dirigir el trabajo de todo el año. Y además va a recibir todas las propuestas de las otras comisiones. Y además es el proceso que tenemos para llegar a acuerdos y aprobar las propuestas de norma constitucional. Entonces creo que tenemos que darle una vuelta a eso, que ojalá esto pueda subir a un debate a la mesa a través de las coordinaciones y hagamos valer el carácter de autónomo que tiene esta convención de darnos los tiempos que sean necesarios y no apurarnos de forma desmedida cuando estamos discutiendo temas tan relevantes. Así que dejo la inquietud acá en la comisión y ojalá pase a la coordinación y a la mesa. Perfecto, gracias Ricardo. Fernando y luego Fuad. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Ricardo Montero, el convencional Montero. Quiero, por supuesto, también agradecer y felicitar el trabajo de la coordinación y de la Secretaría. Y me gustaría plantear 3 cuestiones. Una es que si vamos a trabajar hasta altas horas probablemente, yo creo que sería bueno que la comisión tomara nota o que discutiera y acordara que es correcto, es apropiado, es parte de las reglas de la comisión hacer lo que entiendo que ocurrió una vez en la subcomisión donde yo estaba y ocurrió ahora que la convencional Cubillos no ha podido asistir, que ha enviado un reemplazante que en rigor no es miembro de la convención, pero que la idea es que si tuviéramos que votar, pudiera votar por ella. Y eso, claro, hecho así simplemente puede suscitar problemas de si tiene derecho a voto, si es de la comisión o no. Entonces yo creo que sería, pensando en que puede haber personas que ante la necesidad de quedarse hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, pueden tener alguna dificultad, que la comisión pudiera tomar una decisión de permitir el reemplazo en esos casos. La segunda cuestión es que yo entiendo, por la explicación que hicieron los coordinadores, que el reglamento que se va a finiquitar el viernes, una vez finiquitado, va a quedar a la espera por una semana de que esté lista el consolidado de los reglamentos de las otras comisiones. Y entiendo también que el trabajo que esta comisión tiene que hacer respecto de esos reglamentos de las otras comisiones no implica rediscusión de esos reglamentos, sino simplemente consolidación. Por lo tanto, yo anticiparía que el trabajo de consolidación de esos reglamentos, que corresponde la próxima semana, es un trabajo considerablemente menos intenso que el trabajo de revisar las 450 indicaciones. Y entonces, por ejemplo, yo sugeriría redistribuir parte del trabajo que está en esta semana hacia la próxima semana, considerando que es más intenso el trabajo esta semana. Por ejemplo, que pudiéramos aprovechar el viernes de esta semana para terminar de discutir el reglamento, con lo cual ganaríamos 2 sesiones de la mañana y la tarde, con cargo a que el trabajo de armonización se pueda hacer en alguna sesión distribuida, o 2 sesiones incluso distribuidas durante la próxima semana. Por último, y esta yo no sé si es viable, pero claro, si lo fuera nos ahorraría probablemente mucho trabajo. Yo me imagino, tengo la misma impresión, pero es solo una impresión, de que tenía el convencional Montero, de que probablemente muchas de las indicaciones han de ser indicaciones de redacción, de forma. Quizás sería posible que, y esto asumiendo que sea físicamente posible, ¿no? O sea, asumiendo que sea una carga que puede ser asumida, quizás sea posible separar las indicaciones que son estrictamente formales y que fueran presentadas de modo tal que pudieran ser votadas todas en conjunto. Y que cualquier miembro de la comisión, por supuesto, pudiera remover de esa lista alguna que creyera, pero que creyera que no es solo formal, etc. Pero quizás si pudiéramos hacer eso, habría que ver cuáles son las indicaciones, por cierto, eso podría significar una reducción considerable del tiempo de trabajo de las 450. Gracias. Julián, ¿tú quieres decir algo? Daniel también. Pero no sé qué. Julián, adelante y luego Daniel. En el ámbito en que yo trabajo siempre se dice que la forma es fondo, por una parte. Calificar alguna indicación de meramente formal solo puede hacerla su autor.
hay tantas clichés, ¿no? Que la ubicación de la coma cambia el sentido de la frase, en fin. Entonces, don Fernando, para la Secretaría es una responsabilidad que no puede asumir, sinceramente. Fernando, respecto de lo primero que comentabas, que era del reemplazo de la convencional constituyente, entiendo, y esto lo tendría que confirmar si el secretario, que se produjo el reemplazo conforme al artículo 4 transitorio de las normas básicas, que autoriza por motivos de salud debidamente justificados este reemplazo y por lo tanto puede ejercer los mismos derechos del convencional reemplazado. No es una autorización especial que estemos dando como comisión de reglamento, sino que se está aplicando esa norma. Pero sí, el señor secretario debería confirmar si esa es la justificación que se dio. Y respecto de los plazos y el trabajo de la comisión de reglamento, tenemos uno que vence el 28 de agosto. Nosotros tenemos que terminar sí o sí nuestra labor el 28 de agosto y estaba mirando las indicaciones que tenemos que votar mañana y ninguna altera esa fecha para nosotros. Por lo tanto, estamos obligados a terminar nuestro trabajo el sábado 28 de agosto. No hay más fecha. No podemos terminarlo el día lunes o martes, aunque es muy buena idea, pero lamentablemente no hay ninguna indicación que nos dé más plazo eventualmente a nosotros y por lo tanto eso está en principio inamovible. Eso es lo que yo puedo comentar. ¿Fuad? Cuando informé perdón. No, por favor, Julián. Cuando informé del reemplazo, me preocupé de usar el adverbio debidamente. Me refería a que la causal esgrimida por la convencional señora Cubillo se ajusta a la norma citada por nuestro coordinador. No puedo revelar más porque se trata de información sensible. Por eso dije que había sido debidamente justificada. Ahora sí, Fuad. Muchas gracias. Yo quiero sumarme, ¿no es cierto?, a las felicitaciones y la valoración del trabajo, partiendo por los coordinadores, la Secretaría, los coordinadores de las subcomisiones y todos los que de alguna manera han puesto su parte para que esto funcione. Creo que hay un gran compromiso con este proceso. Yo solo quiero plantear dos cosas. Quizás puede ser útil, en subsidio lo que planteó Fernando, que parecía una buena idea el tema formal, el que pudiéramos abrir un plazo para retirar indicaciones antes de empezar a votar. Yo creo que al revisar ya todas las indicaciones, y nos pasó en la segunda subcomisión en que había incluso mejores soluciones que las que nosotros mismos promovíamos en un momento, ¿ya?, o que en el apuro planteamos indicaciones que podían ser inconsistentes y que se fueron retirando. Entonces, yo creo que conociendo el mapa completo de las indicaciones, dando cierto plazo incluso para poder conversar, porque puede haber dudas, oye, ¿cuál es el sentido de lo tuyo? Y poder aclararlo, a lo mejor podemos reducir bastante el número de indicaciones, no solo en lo formal, sino que también en lo sustantivo. Ya creo que a veces el conocer el panorama completo te permite ver que hay mejores soluciones a lo que uno pretende resolver o que hay indicaciones que van en el mismo sentido y que por lo tanto podemos decir, ¿sabe qué más? Fusionémosla y la firmo yo y nos quedamos con una sola indicación. Creo que abrir ese periodo, digamos, con un tiempo suficiente como para poder conocerlo, analizarlo, discutirlo, podría de alguna manera descongestionar el trabajo de lo que vamos a analizar a lo mejor de manera innecesaria en el Pleno. Y lo segundo es que yo quisiera plantear un tema, digamos, en relación a indicaciones que se presentaron dentro de plazo, pero que fueron suscritos por convencionales que no forman parte de la comisión. En algunos casos, quiero señalarlo, lo hicimos conjuntamente porque me dieron expresamente el mandato, por ejemplo, para retirarla si es que era necesario. En otros casos, yo sé que se presentaron y en otros incluso comunicamos en su momento que si era necesario por un tema de admisibilidad que yo la suscribiera y lo hicimos dentro de plazo, estábamos disponibles. Pero creo que ahí se aplica claramente la norma del inciso final del artículo 3º de las normas comunes para el funcionamiento de las comisiones, que dice que sin perjuicio de su integración, cualquier convencional tiene derecho a voz y a generar propuestas en la convención, las que se someterán a votación en caso de ser necesario. Es decir, la indicación es una especie de propuesta, o sea, la propuesta del género
y la especie es la indicación. Una de las formas de poder hacer propuestas para que sean conocidas y votadas en una comisión son las indicaciones. Yo lo digo porque pregunté al señor secretario, lo que me dice que también es una norma particular de la comisión, pero esa es inoponible para quienes no son miembros. Para quienes no son miembros de la comisión, la verdad es que una norma que le restringe la participación a quienes no las conocen siquiera, ¿ya?, le es inoponible, ¿ya? Y por lo tanto ellos, en la legítima confianza de las normas comunes, lo que hicieron fue promover sus indicaciones, que es el derecho que tiene todo convencional, ¿ya? Y por lo tanto a mí me parece que las que se presentaron dentro de plazo, independientemente si las integra o no un miembro de la comisión, tienen que considerarse por aplicación del inciso final del artículo 3 de las normas comunes, y porque cualquier restricción a aquello que se haya acordado en el seno de esta comisión para nuestro funcionamiento entre nosotros les es inoponible a ellos, ¿ya? Porque de alguna manera le estamos restringiendo un derecho como convencional. Y finalmente, ¿no es cierto?, al menos respecto a aquellos que se hizo presente, que si había un problema de admisibilidad y dentro de plazo, nosotros las suscribíamos, que al menos esas se tengan también por presentadas. A mí me parece que por mucha carga de trabajo que tengamos, si hubo convencionales que en el mismo plazo que nosotros, sin haber participado de la comisión y por lo tanto con una carga mayor de necesidad de estudio y análisis de la propuesta, se dieron el trabajo de formular sus indicaciones, lo mínimo, ¿no es cierto?, que podemos hacer nosotros es acogerlas a tramitación. Muchas gracias. Sí, era el tema final, te adelantaste un poco, espera un segundo, terminemos la parte formal y vamos a debatir respecto a estas dos normas. Si es de este tema, prefiero un segundo, es de otra cosa. Perfecto, Natalia, le va a responder Dani y luego te doy la palabra de inmediato. Sí, a propósito del primer punto de FUAT, informarles a todas y a todos que el día de mañana, cuando comencemos la votación de las indicaciones, vamos a proceder de la siguiente manera. Se le va a dar la oportunidad a quienes sean autores de las indicaciones a fundamentarlas brevemente si estiman necesario aquello y responder a alguna interrogante que pueda surgir como consecuencia de la indicación. Asimismo, va a haber la oportunidad de retirar hasta ese momento la indicación respectiva si consideran que no es necesaria, está repetida con otra o se ha conversado previamente con sobre aquello. Y también se va a dar la oportunidad para los autores, en caso necesario, de que su indicación constara de un párrafo nuevo con diversos artículos, a solicitar votación separada de los artículos si lo estiman también pertinente. Y respecto del comparado que señalaba el señor secretario, comentarle que se va a remitir lo más pronto posible y a más tardar a primera hora del día de mañana, para que lo tengan en cuenta. Y Natalia. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes y un gusto verlos a todas y todos, porque hace tiempo que no nos veíamos y no nos encontrábamos, así que un gusto verles. Voy a ser súper precisa. Es una propuesta respecto al hecho que el día miércoles y jueves la idea es sesionar hasta total despacho y que por tanto no sabemos a qué hora va a ser eso. Y que en esas circunstancias no es solo velar por el retorno seguro de nosotros, sino que también de las y los funcionarios y el hecho que cualquier espacio en algún minuto tiene que cerrar. Entonces tal vez las sesiones de la tarde las podríamos hacer de forma telemática, porque así no estamos supeditados al hecho de tener que retornar. Esa era la propuesta. Sí, lo podemos evaluar, yo creo, como comisión, pero por supuesto siempre tienes razón. Alondra. Hugo, creo que también había pedido la palabra. Sí, adelante, Alondra, y luego le damos la palabra a Hugo. Muy breve. Nada, solo sumarme a lo que ya ha sido planteado respecto de que no podemos seguir manteniendo estos ritmos de trabajo porque también son contrarios a la perspectiva de cuidados que hemos acordado hasta el momento. Nosotras y nosotros pasamos prácticamente toda la jornada el día sábado, también la jornada del día domingo, me imagino que los secretarios también, trabajando, y eso hace imposible dedicarse a otros trabajos, ¿no?, que también son igualmente demandantes, o bien concluyen en la exclusión de quienes no pueden postergar esas labores, ¿no?, y entonces no pueden participar de la elaboración política, y eso es lo más grave, ¿no?, de
un régimen de trabajo como este. Y nada, sumarme a la solicitud de Natalia, espero que lo podamos resolver ahora, de tener las sesiones telemáticas y que no tengan que quedarse las funcionarias y funcionarios hasta la hora en la que terminemos, como tuvo que ocurrir la semana pasada en el Palacio Pereira. ¿Podríamos evaluar esa petición? Solo para saber, ¿podrían por favor levantar la mano los que estarían de acuerdo en que la sesión, yo no sé si toda la sesión de la tarde, pero al menos la que viene después de las 6:30 hiciéramos una pausa para que cada uno vaya a su casa y partiéramos nuevamente, no sé, a las 7, 7:30 por Zoom, si fuera necesario? Que levanten la mano los que estarían de acuerdo en esa propuesta. Solo para tener una idea. Perfecto, yo veo que son la inmensa mayoría. Le voy a dar la palabra a Hugo y luego te la doy. Es que es de esto mismo, Maya, es muy corto. Perfecto. Disculpa, Bárbara, le doy la palabra a Hugo, te la doy luego a ti. Sí, no, te la damos al tiro entonces, Bárbara. Adelante. Gracias. Sí, es que yo tenía un par de preguntas en realidad, porque están hablando de la cantidad de indicaciones y que hay gente fuera de la comisión que ha presentado indicaciones y quería saber, quizás me lo perdí, les pido disculpas de antemano si es que no alcancé a escuchar esa parte del informe de la coordinación, pero quería saber quiénes efectivamente presentaron indicaciones y si la autoridad de las 450 está concentrada. O sea, yo sé y admito que en el grupo en que trabajamos indicaciones hicimos más de 100 indicaciones. Y claramente que yo creo que existe, conversando obviamente primero con todas y todos ellos, quizás la posibilidad de revisar de cuáles se puede prescindir, cuáles se pueden retirar, y yo creo que aquí claramente hay una voluntad de avanzar en ese trabajo. Pero quería saber quiénes presentaron indicaciones, porque entiendo que hay algo de lo que están hablando allá, una información que no manejo, y lo otro es si efectivamente se va a dar un espacio para retirar estas indicaciones. Sería bueno también contar con la totalidad de las indicaciones, o sea, no solo como cada uno entendiendo que hizo alguna indicación de forma de que puede prescindir de ella, o sea, la puede retirar. Y quería saber cuándo podría estar esa información, el consolidado, y por otro lado el listado de quienes las presentaron. Lo dijimos, Bárbara, pero no hay problema en decirlo nuevamente. El consolidado va a estar hoy día a alguna hora de la noche, apenas lo tengamos lo vamos a enviar, y a más tardar nos comprometemos a que estén sus correos a primera hora en la mañana. Y en lo segundo, no hemos llegado al punto de fondo todavía, lo dejamos para el final porque hay dos normas que podrían ser aplicables. Justamente es un tema de interpretación, lo que pasa, Fuad se adelantó un poquito, pero lo vamos a debatir inmediatamente, así que no te has perdido nada en ese punto. Y va a existir la posibilidad de retiro, como habíamos señalado hace un momento, de las indicaciones antes de proceder a su votación en base a la información que va a estar disponible en el consolidado. Así que va a existir esa oportunidad. Ricardo, ¿tú querías agregar algo? Sí, muy breve. Solo considerar, y creo que deberíamos entregarle toda la opción a la coordinación y que decida después la coordinación, creo yo. Yo estoy 100% de acuerdo con Natalia y con Alondra, y va en la misma línea de lo que yo dije al inicio. Solo considerar que si hacemos una sesión telemática por Zoom, va a ser muchísimo más larga la votación. Entonces creo que hay que ver una forma alternativa porque, insisto, va a terminar siendo contraproducente hacerlo por Zoom porque va a ser mucho, mucho más largo. Pero considerando los criterios que ellas plantearon, ver solución alternativa. ¿Yarela? Efectivamente lo que dice Ricardo puede suceder, pero también hay plataformas que nos podrían permitir una votación sincrónica. E incluso el mismo Zoom tiene un formato de encuesta donde uno puede poner, no sé, buscar alguna manera. Yo creo que existen. De hecho, están disponibles, podríamos buscar algo, yo puedo revisar mientras, a ver si encontramos algo que nos facilite eso, para no, a priori, no desechar la idea. Magnífico. ¿Rodrigo? Muchas gracias, Maya. Entendiendo las razones dadas, yo sí creo que si hay una votación y un tema que vale la pena que estemos todos juntos el máximo número de horas, es este.
por la posibilidad de retirar indicaciones, por la posibilidad de conversar indicaciones, por la posibilidad de precisar, y creo que el Zoom te va a agregar horas. Entonces yo al menos dando las facilidades a la coordinación, al menos yo trataría de que mañana y el miércoles y el jueves, lleguemos hasta lo más tarde posible aquí todos juntos, y si después hay un problema a las 8, 8:30, ahí nos iríamos a nuestra casa y seguiríamos en telemático, pero me da la impresión de que si hay una ocasión en que vale la pena, el máximo nivel de trabajo conjunto es en la aprobación del reglamento. Perfecto. Bien, entonces les queremos plantear lo siguiente. Ahora, hay en nuestras normas, quizás es bueno leerlas, Daniel. Les vamos a leer la norma que nos dimos nosotros mismos para efectos de, en el fondo, el procedimiento de reglamento que nos llevó a la presentación de indicaciones el día de hoy, que es el artículo 9 de nuestras reglas mínimas de funcionamiento. Le vamos a dar lectura a ese artículo y luego vamos a dar lectura a la regla general, que de alguna manera podría ponernos en un escenario distinto y me gustaría que tomáramos la decisión. Específicamente solo hay un convencional que en el fondo envió indicaciones a esta comisión de reglamento no siendo miembro de la comisión de reglamento. Y por eso tenemos el problema de qué vamos a hacer. Ahora también tenemos que pensar que aquí hay una instancia en que todos los convencionales de esta convención van a poder, estudiando la propuesta de reglamento que hagamos al Pleno, debatirla, deliberarla y presentar indicaciones. O sea, existe una oportunidad pensada para todos las y los convencionales, pero evidentemente tenemos podríamos decir, tema de interpretación que tenemos que resolver aquí y ahora para ver qué vamos a hacer, ¿no? Ya, dale. Entonces, el artículo 3º de las normas básicas para el funcionamiento provisional de la Convención Constitucional dice en su inciso final: los y las convencionales que no integren estas comisiones transitorias podrán participar de sus sesiones haciendo uso de la palabra pero sin derecho a voto. Además, podrán formular propuestas las que serán sometidas a votación por la comisión cuando proceda. Y nuestras normas internas como comisión de reglamento, en el artículo 9, dice, borrador de reglamento, publicada la versión armonizada, se abrirá un periodo para que las y los integrantes de la comisión presenten indicaciones a este texto. Las indicaciones deberán ser presentadas por escrito ante la coordinación de la comisión dentro del plazo determinado en el cronograma, al que se refiere el artículo 8 de las reglas mínimas de funcionamiento de la comisión, debiendo ser debatidas y votadas por el Pleno de la comisión. Bien, ofrezco la palabra respecto de este punto. Mauricio Daza. Sí, gracias. Bueno, yo creo que estas normas se tienen que analizar en su conjunto para entregar un sentido que sea lógico y coherente. En este contexto, efectivamente, está la norma contenida en el inciso final de las normas básicas para el funcionamiento provisional de la Convención, inciso final del artículo 3º, donde se señala que cualquier convencional, aunque no sea parte de una comisión, tiene la posibilidad de participar en ella con derecho a voz y también podrán, entre comillas, formular propuestas. Ahora bien, esto se tiene que analizar, el sentido y alcance de la palabra propuestas, con lo que es el artículo 4 de ese mismo texto, donde se define un procedimiento para los efectos que se reciba por parte del Pleno las propuestas de las comisiones, como por ejemplo la propuesta de la Comisión de Reglamento, y esto es muy importante, se ponga en conocimiento de todas y todos los convencionales para que en ese contexto específico cada uno de ellos o ellas puedan formular indicaciones en una situación o una posición de igualdad. Y por lo tanto, en este artículo 4 se señala que hay un plazo de 5 días corridos para la presentación de indicaciones a este texto y que se hacen llegar a la Secretaría de la Mesa. Parece, a mi juicio, que la interpretación más razonable es considerar que en esta fase solamente se pueden presentar indicaciones por parte de los miembros de la comisión. Porque de otra manera, ¿cómo garantizamos que todas y todos los convencionales que forman parte de la Convención Constitucional hayan contado con un texto definido,
que les haya llegado además dentro de un plazo razonable y que además en ese ámbito, en ese escenario pudiesen presentar indicaciones con reglas que sean conocidas por todos, no se puede garantizar, ¿no? Si es que no es bajo esta interpretación. La persona que no es parte de esta comisión y que presentó estas indicaciones no se enteró por una vía oficial, no se enteró por un mail que nosotros le hayamos mandado desde la Secretaría de la Comisión, ¿no? Y eso lo coloca a él en una situación de desigualdad respecto al resto de los convencionales. Pero por otro lado, si aceptamos esta vía, entonces estaríamos generando un efecto que parece no ser muy consistente respecto a la norma, en cuanto a que todos los convencionales, en 2 oportunidades, van a poder presentar indicaciones a un texto vinculado al reglamento. Se entiende que esto va de manera escalonada. Entonces me parece que lo que corresponde es solamente aceptar indicaciones de los miembros de esta comisión sin perjuicio de la norma establecida en el artículo 4 de las normas generales que le van a dar la oportunidad a todas y todos los convencionales en un pie de igualdad para conocer el texto que finalmente se genere de esta comisión y presentar las indicaciones que se estimen pertinentes. Eso, Amaya. Perfecto, gracias Mauricio. Alondra, Ingrid y luego Agustín. Voy a hacer una lista. Quería apoyar lo que estaba planteando Mauricio, especialmente en el segundo sentido, ¿no? En el sentido de que esto es un proceso, nosotras entendemos también escalonado en el sentido de llegamos al pleno de la Convención Constitucional y en ese momento, con plena igualdad de condiciones, las y los convencionales podían presentar en ese momento las indicaciones que no pudieran presentar ahora en la medida en que es nuestra tarea, ¿no? Dedicarnos a esta primera revisión de la propuesta que haremos llegar al Pleno de la Convención Constitucional. Esto fue relevante para nosotras y nosotros, que somos parte de una articulación que es Movimientos Sociales Constituyentes, donde hay compañeras y compañeros muy interesados en poder hacer llegar algunas iniciativas, por ejemplo, la Comisión Temática de Conocimiento y Ciencia, pero que sin embargo por la premura del trabajo de este fin de semana no pudimos discutir en profundidad y sin embargo tuvimos la tranquilidad de decirles que el momento para presentarla iba a ser el Pleno, de modo que podían calmarse, podíamos todos calmarnos y esperar a que llegara ese momento y entonces presentar las propuestas porque iba a ser esa la instancia para hacerlo. Eso quería agregar. Gracias, Alondra. Ingrid. Muchas gracias. En la misma línea, siento que no respetar el principio de especialidad y así también el artículo número 9 que está en las propuestas revisadas sobre reglas sobre las subcomisiones de la Comisión de Reglamento sería entramparnos nosotros mismos, ya que específicamente se señala que los integrantes de la comisión serán aquellos que presenten indicaciones sobre el texto y posteriormente, cuando este texto sea propuesto en el Pleno, esa será la oportunidad en la cual los demás convencionales que no incluyen esta comisión podrán hacer sus indicaciones. Así que quiero que por favor lo orientemos en esa línea, por cuanto estaríamos, de permitirlo, estaríamos excluyendo la participación de otros convencionales y bueno, estas son las mismas normas que nosotros establecimos. Gracias, Ingrid. Agustín. Me parece que estamos bien encaminados para adoptar un acuerdo. Solo agregaría que uno de los criterios para resolver conflictos de norma es que la especial prevalece sobre la general y eso a mí también me inclina por preferir la norma que nos dimos como comisión a la norma general de la convención. Lo segundo que agregaría, sin embargo, es que se tuviera, si llegáramos a ese acuerdo, se pusiera, y estoy seguro que la mesa lo hará sin que yo lo mencione, el máximo cuidado para la persona que ajena a nuestra comisión presentó una indicación, se le haga ver que no se le frustra en su iniciativa, puesto que tiene el vehículo del Pleno, dar una explicación formal, clara y amable en el sentido de que no lo tome a mal porque no ese es el ánimo que nos mueve.
Martín. Pablo. Gracias, Maya. En la misma línea, yo pertenezco a otra comisión y esa comisión también vio la posibilidad de hacer enmiendas. Y de acuerdo al artículo 9 se determinó que no correspondía hacer enmiendas porque solo establecía que eran los miembros de esta comisión. Entonces, si ya hay miembros comisiones que no lo hicieron, creo que otro que lo hizo va a pasar y va a generar un problema respecto de otras personas que quisieron hacerlo y no lo pudieron hacer porque entendieron el artículo 9 como lo señalan acá. Sí. ¿Tú ya hablaste de este punto? ¿Quieres decir algo breve? Hacerme cargo de alguna manera de los argumentos que se han esgrimido. Yo, sin perjuicio de que puede ser razonable, ¿ya? Yo así lo estimo, digamos, el que en definitiva se deje a resguardo simplemente el derecho al pleno. Yo solo quiero hacer presente que aquí va a haber que rediscutir esto, ¿ah? A propósito del reglamento, porque en el reglamento definitivo, nosotros, yo creo que una de las discusiones que vamos a tener que dar, si efectivamente en el interior de las comisiones y por la naturaleza del debate, vamos a concentrar la discusión ahí. Yo solo quiero señalar que en el artículo 3º es una norma muy especial porque se trata de la integración a las comisiones. Y dice claramente que sin perjuicio de las reglas de integración, cualquier convencional va a tener derecho a voz y a realizar propuestas que se someterán a votación si procediere en las comisiones. Esa es la norma que conoce todos los convencionales. Las normas internas de cada comisión no son conocidas por todos los convencionales. Entonces, yo lo entiendo, digamos, como ese criterio, pero como se trata además de, entiendo, un caso, y un caso además que, tal como lo señalé cuando por escrito, dentro del plazo, ¿ya?, para poder formular las indicaciones, que yo las suscribía, ¿ya?, yo las suscribía, esas indicaciones para el efecto de que en definitiva se pudieran conocer. A mí me parece que lo podemos resolver así hacia el futuro, ¿ya?, pero creo que en definitiva queda salvaguardado el derecho de conocer esas indicaciones toda vez que yo las suscribí y por lo tanto también pasan a ser de un miembro de esta comisión y lo formulé dentro del plazo del mediodía de hoy, como consta por escrito, digamos, en el correo electrónico que envié, y creo que con eso puede quedar completamente zancada la discusión. Se trata de un caso y un caso en que nos pusimos en la posibilidad de esta interpretación y por lo tanto dijimos que si así se daba, se asumían como este convencional. Gracias. Sí, la verdad que tenemos 3 casos, uno fuera de plazo de un miembro que no es de esta comisión, por tanto también queda fuera de plazo. Hay otro en que efectivamente tú firmas junto a 3 personas más, pero ahí consideramos que eran presentadas por, digamos, tu condición de miembro de la comisión, y hay un tercer caso de alguien que no es miembro de la comisión, pero que sí llegó dentro del plazo. Y ese es el caso específico que estamos debatiendo aquí y ahora. Guillermo. Muchas gracias, Amaya. Sí, sumarme a los argumentos hasta aquí esgrimidos y solamente hacer un punto más bien literal respecto de la norma general, que habla de que además se podrán formular propuestas las que serán sometidas a votación por la comisión cuando proceda. En el entendido de que la norma cuando proceda podría ser interpretada como un reenvío a normas especiales, esto en virtud de lo que ya han señalado latamente todos mis compañeros y compañeros, tanto de la igualdad que deben tener las y los convencionales en toda la convención, en virtud del principio de publicidad y por sobre todo con un análisis coherente respecto del flujo de trabajo escalonado que hemos tenido hasta ahora. Creo que eso permite cerrar el debate y permite tener una salida institucionalizada que de todas formas va a dar la oportunidad a cada una de las y los convencionales para que presenten sus indicaciones en el momento que corresponda, que es que una vez que la Comisión de Reglamento presente su propuesta al Pleno. Bien, les quiero pedir si por favor pueden manifestar su acuerdo de que Daniel Bravo, yo, la coordinación de esta Comisión de Reglamento, haga una interpretación de esas 2 normas en el sentido que le hemos escuchado a ustedes aquí, ahora. Si nos dan ese mandato, nosotros la podemos redactar y mañana, ¿les parece? La votamos para que sea un poco la manera de entender la norma que me parece que resuelve este caso puntual. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. El sábado a las 9:30 está bien. ¿Estarán de acuerdo que ese día hagamos una sesión de Zoom muy breve? Y vamos a preguntar también para el tema de las sesiones de Zoom con posterioridad a la hora normal de término para el día miércoles y jueves. Solo comentarles, bueno, no sé, pero tenemos una invitación el día jueves
que formuló la alcaldesa de Santiago, ¿no? A una gala en el Teatro Municipal. Quizás sería lindo que lo terminamos a tiempo para que pudiéramos ir a escuchar música. Solo les imploro que Estamos avancemos. comprometidos así con el trabajo de la comisión. Aquí tenemos una división en la comisión. Yo digo que tenemos que ir a ese concierto. Y Daniel dice que el deber está primero, pero ¿cómo saben que lo logramos? Bien, eso es lo que teníamos para hoy. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Nos juntamos, le vamos a hacer llegar el comparado. Les pedimos que lo traigan revisado. Vamos a dejar siempre al inicio un espacio para que retiren indicaciones. Por favor, traigan un poco pensado eso, ¿no? Se los pedimos. Eso. Se levanta la sesión hasta mañana. Hasta mañana.